La palabra pobreza la entendemos como la situación o condición de un sector de la población que no puede acceder a los recursos básicos para cubrir sus necesidades físicas y psíquicas, siendo esta una de las mayores problemáticas del mundo que todavía no se encuentra una solución concreta, y esto empeoró con la llegada de la pandemia. Según la ONU, la pobreza y la desigualdad va a disparar. Calculó que el PBI regional se contrajo un 5,4% este 2020, lo que sería la mayor recesión económica en los últimos 100 años, y estos datos fueron dados por los organismos como el Fondo Monetario Internacional, que revisó la baja de su proyección sobre este presente año. En Argentina, el virus llegó en uno de los peores momentos de la economía del país. Según el INDEC, la pobreza aumentó del 32% a un 35% en los pasados semestres de 2018 y 2019, y la indigencia del 6% al 8%, y ahora se estima que este año llegará a un 40% y la indigencia va a subir un 10%. La pandemia en Latinoamérica afectó mayormente a los barrios populares en el país. En la parte del AMBA, durante el mes de junio, se reveló la calidad de vida en el tiempo de cuarentena es peor en los sectores más humildes, siendo las villas una de las grandes víctimas mortales de contagio. La cuarentena y el virus trajeron muchos riesgos para el trabajador promedio. El cierre de negocios trae nuevas personas en situación de pobreza, generando nuevos pobres y marginados. Y se reveló que en los últimos meses hubo una gran ola de delitos. Los índices de la pobreza en la pandemia afectan más a niñas y a niñas. La UNICEF estimó que el índice de pobreza en niños, niñas y adolescentes llegará al 58,6% hasta fin de año. Esto causa por la pérdida de trabajos de los padres. Esto también puede afectar a la educación de estos niños, ya que sus padres no tienen los recursos para pagar. Además, el sistema educativo ahora se maneja virtualmente. Hay dificultades de cuántos niños o niñas que no pueden entrar a estas clases porque no tienen internet, perjudicando su situación futura, revelando una desigualdad tecnológica. Tras este aumento de pobreza, en muchos lugares hacen ollas comunes porque no tienen alimentos y viven en la calle. Algunos quedaron cesantes, otros deben trabajar pese a haberse jubilado hace años. Bueno, y acá ahora les mostramos un corto video de cómo hacen en Chile. Corren un alto riesgo de convertirse en verdaderos bolsones de pandemia, aquí donde la miseria se mezcla con el hacinamiento y la cesantía con el alimento solidario. Te voy a presentar a algunos de mis vecinos. ¿Cómo está, igualita? Ven aquí, saludos. Estoy cocinando, voy a hacer desayuno. Para la puerta, llueva o no llueva, yo tengo que cocinar igual a frío en la calle. Aquí. Aquí. La privacidad de ahí, son piezas de mis nietos. Oiga, pero es súper peligroso estos cables que tienen hasta acá, pues mire. ¿Tienen luz allá adentro, no? No. Me da vergüenza. Por toda la realidad que me tiene que proteger. ¿Qué se puede llevarlo? Que a mí me muerde. Todavía me queda fideo, lentejas. ¿Qué la vacía aquí? ¿Eso es lo que le queda? Tengo todos los días mi comida. Hay muchas personas que no, abuelitos, que viven en la calle y no tienen su comida. 87. No fuera por ella, nosotros estaríamos muertos de hambre aquí. A mí me cortaron del trabajo. No hay pega, no hay nada. Yo soy un hombre sureño de Valdivia. Yo vivo de mi trabajo. Acá, como se dice, que los traficantes ayudan, que los traficantes aquí se llenan la boca en la televisión con los traficantes, cuando aquí no hay traficantes. Los que están aquí son toda gente de familia, gente que necesitan también una ayuda. Lo que llaman unas 30 ollas comunes, yo creo que llevamos tanto. Hay 250 personas diarias. Harta gente. Sí. Aquí somos 3 adultos y 3 niños. Jamás se va a solucionar con una caja, ni con el bono, ni con nada. Porque aquí, lamentablemente, la gente vive en familias masivas. Hay gente que vive de 10, de 11, de 12 personas en una casa. Chiquillos, si mañana llueve, igual hay comida.
¿Cómo afecta la pandemia de estos sectores mundialmente? Las estadísticas del coronavirus fueron variadas para la mayoría de los países. Algunos como Italia llegaron a ser uno de los más infectados. Pero a medida del tiempo pasaba y la gente cooperaba quedándose en casa y la cantidad de contagios y muertos fue descendiendo. Pero en algunos países sufren de escasez en los recursos de salud, revelando que por tantas muertes y contagios ya no hay espacios en los hospitales y en algunos lugares tampoco en los cementerios. El Banco Mundial predice que el coronavirus podría arrastrar a 50 millones de personas a la pobreza extrema. Este grupo es una asociación mundial que trabaja en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países de desarrollo. Este grupo clarifica que la crisis del COVID-19 tendrá un impacto desproporcionado en el futuro sobre los pobres a través de la pérdida de empleos, la reducción de las remesas, el alza de los precios y la interrupción de la prestación de servicios como la educación y la salud, llegando a una recesión en donde la pobreza crecerá. El Banco Mundial pronostica que el COVID-19 alcanzará el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, cuando golpeó la crisis financiera asiática. El Fondo Monetario Internacional predice que las economías avanzadas se contraerán aproximadamente un 6% en 2020, mientras que los mercados emergentes y las economías en desarrollo se contraerán en 1%. Pero el verdadero problema es que con más personas viviendo cerca de la línea de pobreza internacional, los países de ingresos medios o bajos sufrirán las mayores consecuencias en términos de pobreza extrema, siendo países como India, Nigeria y República Democrática del Congo que tendrán el mayor cambio con sus números de pobreza. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial abrieron sus reuniones anuales con un llamado para que los ricos ayuden a los pobres a enfrentar el impacto de la pandemia del coronavirus de forma global. Llamado en favor de los países con menores recursos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional abrieron sus reuniones anuales el miércoles con una petición para que los países ricos ayuden a los pobres a enfrentar el impacto de la pandemia. Además, instaron a los gobiernos a continuar aumentando el gasto público para sostener las economías. En el pasado, los dos organismos con sede en Washington siempre habían pregonado cautela fiscal. Estamos aconsejando a todos los gobiernos, hagan todo lo que puedan, no eliminen las líneas de vida financieras demasiado pronto. Cuando miramos hacia el futuro, me preocupan las cicatrices que puede causar esta crisis. Según sus estimaciones, el PIB mundial retrocederá 4,4% este año, frente a 5,2% estimado en junio, de acuerdo con el FMI. Se alertó además del riesgo de incremento de la pobreza y de ver una generación perdida en países de bajos ingresos. Las pérdidas de crecimiento en los próximos 5 años se estiman en unos 28 billones de dólares. Por su parte, el director del Banco Mundial, David Malpass, celebró que el G20 aprobara una extensión por 6 meses de la iniciativa llamada Suspensión del Servicio de la Deuda, que beneficia a los 43 países más pobres del mundo y quita unos $5,000 millones de obligaciones hasta fin de año, aunque la cifra estuvo muy por debajo de los hasta 11,000 millones esperados. The B, it's M to 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 the B, bang.